Bien, vamos a ver, vamos a esperar un momento que la computadora a veces se pone un poquito lenta. Bien. Ok, por favor confirmen si pueden ver la imagen del software, del entorno integrado de desarrollo. ¿Lo pueden ver? Perfecto, gracias, Aitor. Bien, importante aquí, bueno, como pueden ver, esta es la ventana o la imagen principal de lo que es Octave. Octave, como yo les había mencionado, es una alternativa a lo que es el uso del MATLAB, que es el programa de cálculo numérico o uno de los programas de cálculo numérico más populares que existen. Pues la única desventaja que tiene MATLAB, bueno, que es pago, pues, y bueno, la instalación, bueno, es un poquito pesada, etcétera, pero es muy completa. Sin embargo, para efectos de lo que es lo que se va a ver en este curso de cálculo numérico, la instalación básica de Octave es más que suficiente y cubre todas las expectativas para el curso. Bien. Y bueno, una de las grandes ventajas que tiene este programa es que bueno, es software libre, ¿ok? Es bastante estable, bastante práctico de trabajar, bastante intuitivo en algunos aspectos. Pero bueno, vamos a empezar primero por recorrer las diferentes ventanas que componen esta vista. La primera ventana que tienen que ustedes familiarizarse, ¿ok? A ver qué dice el chat. Chévere. Entonces, fíjense, la primera ventana que es importante que conozcan es la que se conoce como la ventana de explorador de archivos. ¿Ok? El explorador de archivos eh, tiene como carpeta predeterminada la carpeta de usuario. Por ejemplo, yo estoy en la computadora de mi oficina, ¿ok? En la oficina donde yo trabajo acá en la Universidad Católica Andrés Bello. Y este es el nombre de la carpeta de mi computadora. ¿Okay? Si por ejemplo ustedes descargan el programa en sus computadoras personales o como yo la tengo, como yo lo descargué en la computadora de mi casa, aquí en vez de aparecer este nombre, aparecería el nombre de mi carpeta personal. J. Guevara o algo por el estilo, o en el caso de ustedes, pues bueno, ustedes tendrían que ver, bueno, cómo se llama la carpeta personal, pues allí es donde se van a descargar las librerías de Octave. Bien, entonces ahí es donde ustedes tienen que estar muy pendientes. Y así como se descargan las librerías, también ustedes tienen que procurar que todos los archivos que ustedes creen en este programa se salven aquí, en esta carpeta, en la carpeta personal del usuario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cualquier archivo que ustedes intenten ejecutar desde el entorno integral de desarrollo, ¿ok? Tiene que estar situado aquí adentro, tiene que alojarse aquí en esta carpeta. Entonces, bueno, es muy importante que lo tengan muy en cuenta. La siguiente ventana es la que se conoce como espacio de trabajo. El espacio de trabajos también se conoce como la ventana donde se ve la memoria de las variables. Aquí podemos nosotros ver, bueno, conforme vayamos haciendo algunos ejercicios en este espacio, aquí se va a poder reflejar el nombre de cada una de las variables, la clase o tipo de variable, si es una variable double, si es una variable lógica o booleana, la dimensión, si esa es una variable simple, sería una dimensión de 1 por 1, o si es una variable vectorial, sería tantas filas por tantas columnas, o una matriz, ¿ok? Y el valor o conjunto de valores que pueden estar almacenados en dicha variable. Y vamos a ver un resumen de toda esa información. Bien, otra ventana importante es la que se conoce como historial de comandos. En el historial de comandos nosotros podemos acceder a, conforme vamos haciendo algunas corridas aquí en este programa, podremos ver todas las corridas que se han hecho recientemente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hay algunas corridas, eh, algunas operaciones aritméticas o incluso operaciones lógicas que se realizaron en la clase de ayer del primer grupo. ¿Okay? Entonces, de repente, si hay alguna función o algo por el estilo, algún método o algún procedimiento, uno puede hacer clic y se invoca directamente y se puede ejecutar eh, sin ningún problema. Bien, entonces, bueno, esta es una de las ventanas más importantes, ¿okay? Y más prácticas. Octave también consta de un conjunto de pestañas. La primera pestaña, la más importante, es la que se conoce como la ventana de comando.
desde aquí nosotros podemos invocar a diferentes aplicaciones, como por ejemplo algunas de las que uno puede tener por aquí salvadas, ¿ok? O ejecutar operaciones aritméticas o operaciones booleanas como si fuese una computadora, una calculadora, perdón, como una calculadora tipo Texas Instrument o una HP o una calculadora graficadora de estas Casio, etcétera. Uno puede efectuar cualquier tipo de operación por acá. Pero bueno, ya les mostraré cómo es más o menos la sintaxis y algunas funciones. Otra pestaña importante, okay, que utilizaremos con mucha frecuencia es la que se conoce como la pestaña del editor. Que fíjense que esto es simplemente un entorno en el que uno puede escribir códigos, okay, códigos de algoritmos para aplicaciones que uno puede crear, aplicaciones personales que uno puede elaborar para uso personal. Okay. Bien, entonces hay otra tercera pestaña que se conoce como la pestaña de documentación, donde ustedes pueden ahondar sobre casi prácticamente cada uno de los aspectos, okay, relacionados con la ejecución de este programa. Algo que quiero destacar es que el curso de cálculo numérico no es un curso de Octave. El propósito de la asignatura no es enseñarles a trabajar con todo lo que es Octave. Este es un curso de cálculo numérico y en todo caso lo que les voy a enseñar es solo aquello que es estrictamente indispensable para poder ejecutar algunos de los métodos numéricos que se van a ver en este curso. ¿Okay? Van a ver muchas cosas que, bueno, que pasaremos por alto, pero aquellos que tengan curiosidad, que tengan dudas, que quieran explorar un poco más allá, ahondar sobre las posibles bondades que tiene este programa, más allá de lo que es el contenido de cálculo numérico, pues bueno, pueden, un primer sitio de partida puede ser por aquí, echar un vistazo a la librería que tienen por acá. ¿Okay? Bueno, también existen muchos foros en internet, también existen videos, tutoriales en YouTube, etcétera. O sea, hay mucha documentación disponible en la web, en castellano, en inglés, etcétera. Ahí si de repente no consiguen algo relacionado con Octave, una buena alternativa es buscarlo por el lado de MATLAB. Eso porque prácticamente MATLAB y Octave comparten esencialmente la misma sintaxis, las mismas funciones, los mismos procedimientos. ¿Okay? De hecho, si usted escribe un programa en MATLAB, usted lo puede correr perfectamente en Octave y viceversa. Si usted hace un programa, alguno de estos programas que yo tengo por aquí, yo los puedo ejecutar perfectamente en MATLAB, porque de hecho comparten la misma extensión .m, ficheros.m, ¿ok? Es la misma extensión que usa tanto MATLAB como Octave. Bien, bien. Vamos entonces ahora a ventana de comandos. La ventana de comandos, ¿ok? Vamos a explorar ciertas cosas, como por ejemplo operaciones aritméticas. ¿Bien? Operaciones aritméticas las podemos ejecutar perfectamente como si estuviésemos trabajando con una calculadora sencilla. ¿Ok? Por ejemplo, hago algunas pruebas como la suma. Puedo hacer sumas múltiples. ¿Ok? Puedo utilizar sumas con paréntesis también. Puedo incorporar restas. ¿Ok? Cualquier tipo de operación aritmética, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Fíjense que después, inclusive, así es como se muestran entonces los números decimales. Aquí hay que prestar mucha atención al operador o el separador de decimales, que en este programa es el punto. Hay personas que a veces confunden el punto con la coma, están acostumbrados a utilizar coma, y cuando ingresan un número decimal con coma, el programa no entiende lo que está colocando, o simplemente, dicho de otro modo, lo interpreta como una cadena de carácter cualquiera y no como un número decimal. Entonces, ¿qué pasa si escribo 4,2? Me da dos resultados. ¿Por qué? Porque está pensando que estoy ingresando dos números por separado, por decir un ejemplo. O puede suceder que si de repente ustedes ingresan este número a una variable numérica, va a dar un error de tipo. Es decir, que es un error de tipo que estás ingresando un tipo de datos a una variable con un tipo de datos declarado distinto. Es decir, como que si estuviese ingresando un texto a una variable numérica o viceversa. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si uno quiere ingresar eso, un número decimal, recuerden usar el operador punto. ¿Ok? Eso es muy importante.
Hay otro operador aritmético que es de amplio uso, que es, por ejemplo, el operador potencia. ¿Okay? 2 al cuadrado. ¿Okay? O 5 al cuadrado. 25. Este carácter que tenemos aquí, que este sombrerito con punta hacia arriba, normalmente en los teclados que son en español lo conseguimos en la tecla que está justo a la derecha de la N, pero solo se puede invocar utilizando oprimiendo al mismo tiempo la tecla Alt Grade que está al lado derecho de la barra espaciadora. ¿Okay? Ahora, cuando es un teclado en inglés hay que tener cuidado, tendrían que echar ustedes un vistazo. ¿Ok? Entonces, bueno, ese carácter, bueno, es importante que lo tengan ya identificado para cuando lo necesiten en caso de meter alguna fórmula en alguna aplicación que iremos desarrollando posteriormente. ¿Bien? También es de interés que conozcan algunos operadores lógicos. ¿Ok? Vamos a empezar primero con las operaciones lógicas de igualdad. Por ejemplo, vamos a comparar dos números. 4 igual a 4. Fíjense que estoy utilizando esta sintaxis representa que estoy haciendo la comparación lógica de que si el número que está a la derecha, a la izquierda del doble igual, es exactamente igual al de la derecha. ¿Okay? Me va a dar dos posibles resultados, verdadero o falso, pero el programa lo expresa en términos de ceros o unos. En este caso me devuelve 1, significa que es verdadera esta relación. Fíjense esto. Cuando uno utiliza doble igual en la computadora lo va a interpretar o el programa lo va a interpretar como una relación de igualdad. En cambio, cuando uno utiliza un solo igual, ¿ok? Un único igual, la computadora lo va a interpretar como ¿qué cosa? Como un operador de asignación, como una operación de asignación. Es decir, aquellas personas que recuerden bien sus clases de fundamentos de programación, etcétera, deben recordar que existe lo que se conoce en informática, se conoce como operación de asignación, es decir, es aquella operación que te permite asignar valores a variables mediante el uso del signo de igual. El signo de igual en informática se interpreta de modo distinto a como se utiliza en el álgebra. El signo de igual se utiliza como un operador para asignar, de manera que lo que esté a la derecha del igual se asigna a la izquierda, y lo que tiene que estar a la izquierda tiene que ser una variable. ¿Okay? Por ejemplo, si yo escribo 4 igual a 4, me va a arrojar un error. Me va a decir invalid constant left hand side, que significa que la constante es inválida la constante que está a la izquierda del operador de asignación. Claro, porque cuando estás utilizando un solo igual, la computadora interpreta que vas a realizar una asignación, pero entonces no tiene sentido que asignes un valor numérico a otro número. Aquí lo que la computadora estaba esperando era que colocase una variable, el nombre de una variable, es decir, una letra, una X, una Y, una Z, una A, o inclusive cualquier otra cosa que sea combinación de caracteres alfanuméricos, pero con la salvedad de que la primera letra tiene que ser siempre, el primer carácter tiene que ser siempre una letra, no puede ser número. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si uno, de aquí empiezo con el uso de variables, si de repente yo digo A igual 7, ¿qué es lo que acabo realmente de hacer? Acabo de asignar, de realizar una operación de asignación, es decir, el valor 7 que está a la derecha del igual, se lo estoy asignando a esta variable que se llama A. Y fíjense qué sucede con el espacio de trabajo. Aparece reflejada la información del nombre de la variable, que es la letra A, el tipo de variable, que es un double, es decir, un número real con doble capacidad de almacenamiento en la memoria de la computadora, es decir, eso nos permite poder representar un número, por ejemplo, un número pequeño, un número grande, un número con partes decimales, de mayor número de decimales para poder expresar con mayor precisión, porque mientras más decimales uno maneje, más preciso es el número real. ¿Okay? La dimensión en este caso, como es una variable simple, es dimensión 1 por 1, es decir, una fila, una columna. Y el valor que tiene almacenado es el 7 que acabo de agregar acá. Fíjense que esto es distinto. Aquí sí está utilizándose correctamente el operador de asignación. Aquí no. Es muy importante que sepan la diferencia porque van a ver
programas en los que de repente necesitamos recurrir a una estructura condicional y normalmente las estructuras condicionales se valen de operaciones lógicas, donde se tiene que hacer una comparación, por ejemplo, o un menor que, un mayor que, un menor igual o distinto que. Entonces tienen que estar muy pilas de este tipo de detallitos. Otra operación lógica muy frecuente, por ejemplo, 3 menor que 4, me debería dar verdadero. O al revés, 5 mayor que 2. Piense que si de repente pongo 5 mayor que 7, da falso. Ahora vean este otro caso. 6 menor o igual que 6. ¿Qué creen que debería dar como resultado? 6 menor o igual que 6 va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque cuando es menor o igual, es válido que sea o que el de la derecha sea mayor que el de la izquierda o incluso que los dos sean iguales, porque es un menor o igual. Cualquiera de los dos es verdadero. Fíjense que si yo de repente coloco 6 menor o igual que 7, también da verdadero. Ahora, ¿qué sucede si yo pongo 6 menor o igual que 5? Da falso. Aquí ya se rompe entonces la lógica de la comparación que estamos efectuando acá. ¿Bien? Otro carácter, otro operador lógico importante es, por ejemplo, el de la desigualdad, el distinto que. Nosotros lo podemos invocar de la siguiente manera. 8 distinto, 8 distinto que 9, por decir algo. Fíjense que es una combinación de estos dos caracteres, el signo de exclamación y el signo de igual. 8 distinto que 9, verdadero, y devuelve como valor lógico 1. 8 distinto de 8, falso. Otra forma de expresar la desigualdad o el distinto que es con este otro símbolo que tenemos acá. Por ejemplo, en vez de utilizar el signo de exclamación, utilizamos esta ondita que ven aquí. Esa ondita normalmente uno la consigue en la tecla que está a la izquierda del Enter, en los teclados que están en español. Y también, del mismo modo como el operador de potencia, se invoca con alt grade. ¿Ok? 7 distinto de 5, verdadero. Bien. Bueno, este es un breve repaso de cómo son las operaciones lógicas, ¿ok? En la computadora. Ya vimos más o menos cómo se hacen las asignaciones de variables. Con las variables, vamos a echar un vistazo a las variables. Supongamos que vamos a primero a limpiar todo esto. Esto se limpia, por ejemplo, utilizando este comando que les voy a enseñar a continuación. Se llama clear y nos permite, por ejemplo, limpiar la memoria que está contenida en el espacio de trabajo. Le damos enter y se limpia todo esto. Y existe otro comando bastante útil que se llama clc, que nos permite limpiar todo lo que está en la ventana de comandos. ¿Okay? Llega un momento en que después de hacer muchas operaciones se embasura la ventana. Bien, vamos a trabajar con algunas variables. Por ejemplo, definimos A, vamos a asignar un valor. Fíjense que ese valor de repente, vamos a ahora trabajar con otra variable, B. A B, por ejemplo, vamos a asignarle otro valor. Pero ahora observen este truco. Si pongo B seguido de igual a 4, seguido de un punto y coma, observen. Fíjense que a diferencia de A, que no le puse punto y coma, cuando le di enter, mostró el resultado de la operación de asignación. ¿Ok? En cambio, cuando uno pone punto y coma, el programa salta, hace su salto de línea, ¿ok? Pero no muestra el resultado de la asignación. Pero esa asignación ocurrió. Sí, sí ocurrió. ¿Cómo sabemos que eso ocurrió? Porque está aquí a la vista en el espacio de trabajo, así como pasó con A, que se creó la variable, aquí se ve el valor de A igual a 7, aquí también B se creó el valor, se creó la variable. Hay otra cosa importante que de repente los informáticos pueden estarse preguntando, y estas variables no se declaran. Bueno, sí, recuerden que hay lenguajes, okay, lo frecuente que uno ve con los lenguajes de programación es que dependiendo de la complejidad del lenguaje, hay que declarar las variables. Hay que declarar, por ejemplo, declarar A como un número entero,
o como un número real, o como una variable lógica, o como una variable string, caracteres, ¿ok? Alfanuméricos. En el caso de Octave, al igual que MATLAB, estos son programas que tienen orientación netamente matemática y por lo tanto todas las variables que uno cree en estos programas están predeterminadas como variables de tipo numérica, de tipo doble, ¿ok? De doble capacidad de almacenamiento, ¿ok? Uno también puede trabajar con variables lógicas o con variables string, pero hay que declararlas previamente, utilizando alguna función o algo por el estilo. Sin embargo, no es de interés trabajar con variables de tipo string o variables booleanas, porque prácticamente el 100% de los ejercicios que llevaremos a cabo se hacen estrictamente con variables de tipo numérica. ¿Ok? No hace falta explorar eso. Quien que de repente quiere aprovechar el Octave para de repente importar datos de Excel o viceversa y trabajar con bases de datos y cosas por ese estilo, bueno, existen las funciones para ello, pero bueno, puede investigar un poquito en la web, pero no es menester del curso hacer eso. ¿Okay? Bien, entonces por lo tanto, nosotros para poder definir una variable no hace falta escribir ninguna línea de código previa ni nada por el estilo. Simplemente se escribe el nombre de la variable que queremos crear y lo importante para que esa variable exista, ella va a existir a partir del momento en que se le hace una primera asignación de valores. Entonces la asignación la podemos hacer directamente con el operador de igualdad, ¿ok? O sea, agregando valores. ¿Podemos modificar los valores de esa variable? Sí, perfectamente. Se puede modificar, por ejemplo, A, yo le puedo cambiar el valor, simplemente puedo, si ahorita A vale 7, yo le puedo asignar otro valor, le puedo asignar, por ejemplo, 15. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me destruye el valor que tenía almacenado previamente y me lo sustituye por este nuevo valor que está acá. ¿Ok? Otra forma, ¿existen otras formas de cambiar valores? Sí, por ejemplo, en B puedo agarrar y escribir esto. B igual B más 6. O sea, de repente, algunos que de repente no están como muy familiarizados con este tipo de nomenclatura o este tipo de sintaxis dirán, pero es que esto no tiene sentido, porque es B igual B más 6, y el álgebra, lo que uno aprende en la matemática básica y en álgebra y cálculo, es que esto no tiene sentido porque las B se cancelan, entonces te va a dar 0 igual 6, lo cual no tiene sentido. Ojo, eso tiene sentido es en el álgebra, en las matemáticas, pero como estamos en informática, esto tiene una interpretación totalmente distinta. Desde el punto de vista de la informática, esto es que basándonos en la definición del operador de asignación, ¿okay? De la operación de asignación, esto es a la variable b le voy a asignar lo que está actualmente contenido en b más 6 unidades. ¿Ok? Entonces fíjense qué sucede. Si yo le doy enter, b vale en este momento 4. Ahora va a valer 10. A ver. Entonces, 4 más 6 es lo que se le va a asignar a la variable b. Correcto. Entonces, ese tipo de cosas tienen que estar muy pendientes. Si ya las vieron en cursos anteriores a este semestre, es bueno que lo recuerden, que lo repasen, no estén confundidos cuando empecemos a explicar los algoritmos que utilizaremos para resolver ejercicios la semana que viene. ¿Okay? También podemos nosotros crear nuevas variables a partir o en función de otras variables ya existentes. Por ejemplo, puedo agarrar y escribir C igual a por B menos 2. Listo. Y así sucesivamente. También puedo yo trabajar, otra información importante que es importante que conozcan es que también en Octave se manejan constantes. Por ejemplo, la constante pi. Si yo escribo directamente pi, me arroja este resultado. La constante Euler. Si escribo Euler o E minúscula, me arroja este valor. Bien, entonces con ello podemos nosotros, disponemos de un conjunto de constantes que nos permiten a nosotros poder representar, modelar matemáticamente cualquier ejercicio donde se amerite el uso de esta constante. ¿Ok? Bien, sigamos explorando. Ya vimos, por ejemplo, operaciones aritméticas sencillas. También existen funciones
Hay funciones como, por ejemplo, la raíz cuadrada. Supongamos que quiero trabajar con una variable nueva d y quiero que d represente, almacene la raíz cuadrada, sqrt, de lo que está almacenado en la variable c. ¿Okay? Entonces esto representa raíz cuadrada. ¿Okay? Otras funciones que podemos nosotros utilizar. Por ejemplo, logaritmo neperiano. Supongamos que ahora quiero trabajar con la siguiente variable, y igual logaritmo neperiano. Fíjense que le estoy escribiendo como log y a veces la gente puede pensar que eso es logaritmo natural, logaritmo base 10, pero en la biblioteca de funciones de este programa, log representa el logaritmo neperiano. Ya les voy a demostrar por qué. Vamos aquí, trabajamos con, bueno, con la misma constante de Euler. Fíjense qué es lo que sucede si yo pongo como argumento de log la de minúscula. ¿Qué va a suceder? Que como log, esa es la función logaritmo neperiano de la exponencial, del número exponencial es 1. ¿Okay? ¿Cómo se representaría, por ejemplo, la logaritmo base 10? Se escribiría log 10. ¿Okay? Log 10 de 100. Vamos a ver qué nos devuelve. Y nos devuelve 2. ¿Okay? Tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Puedes subir un poquito el volumen? Aquí, si yo quiero utilizar la E como una variable, ¿se puede? En Octave, ¿se puede? No es aconsejable porque va a entrar en conflicto con la biblioteca de funciones del programa. Entonces te va a decir algún error. Ahora, si tú quieres combinar la E con, por ejemplo, una letra, E1 o E10 o E40, no sé, he combinado con un número, de repente no hay problema. ¿Okay? Pero si tú utilizas la letra sola, puede haber inconveniente. ¿Okay? Ok, Entonces, gracias, no se profe. aconseja. Ahí en todo caso, para evitar conflicto con el programa, utiliza la E mayúscula. ¿Okay? Si tú necesitas utilizar la letra E para poder representar algún fenómeno, alguna cosa que tú estés modelando en la computadora, utiliza la E mayúscula. La E mayúscula no representa absolutamente nada en el programa, porque de hecho la sintaxis de Octet trabaja estrictamente con puras letras minúsculas. ¿Okay? Todas las funciones, todas las palabras claves, todo está en letras minúsculas. ¿Okay? Por ejemplo, yo Ok, para evitar ese tipo de inconvenientes, yo procuro trabajar con letras mayúsculas para ciertas variables, para evitarme problemas. ¿Ok? ok, gracias, profe. A la hora. Bien, entonces, ¿qué otras funciones podemos nosotros encontrar? Bueno, aprovechando el tema de la exponencial. La exponencial tenemos lo que se conoce como la función exponencial de XP. Abrimos paréntesis y podemos meter cualquier valor que se nos antoje. O sea, 5. Me devuelve la exponencial de 5. Ahora bien, existe otra forma de poder calcular la exponencial de 5. Es escribir, recurrir directamente a la constante de Euler, elevar la potencia y escribir 5 de una vez. Y fíjense, me da el mismo resultado. De cualquiera de las dos sirve, ¿ok? Con la constante de Euler o directamente con la función exponencial, ¿ok? Ya vimos la función exponencial. Bueno, esto también tiene funciones trigonométricas. Por ejemplo, seno de coseno, coseno, tangente, secante, cosecante, etc. Por ejemplo, seno se escribe en inglés sin la función y el argumento tiene que ser un número real. Como son números reales, ¿verdad? Por ejemplo, 4.5, perdón, 5.4 devuelve este resultado. ¿Ok? Tienen que estar muy atentos porque como estamos trabajando con números reales, eso en términos de funciones trigonométricas es un número real que viene siendo un radian, números radianes. ¿Ok? Entonces, si ustedes necesitan o están trabajando con grados sexagesimales, ¿ok? Con degrees, tienen que ustedes hacer la transformación a radianes y después ingresar ese ángulo en radianes a la función. Si ustedes quieren evaluar el seno de 30 grados, tienen que transformarlo. Tienen que transformar ese seno de 30 grados a radianes. ¿Okay? Entonces, bueno,
hagan su regla de 3 y hacen la transformación, ¿ok? Recuerden que 180 grados equivale a pi, entonces 30 grados a cuántos pi equivale, ¿ok? Entonces hacen su transformación y meten el valor transformado a radianes, ¿ok? Aquí en la función trigonométrica, ¿de acuerdo? Esos detalles que no está de más refrescarse. ¿Sí? Bien, esto es la parte de uso de operaciones, funciones, ¿ok? Operaciones algebraicas, aritméticas, operaciones, ¿cómo se llama esto? Lógicas o booleanas, ¿bien? Vamos ahora a trabajar con vectores. Los vectores que también lo vamos a utilizar con mucha frecuencia en este curso. Vamos a limpiar el espacio de trabajo nuevamente y la ventana de comandos. Bien, vectores. Los vectores, vamos a crear un vector, les voy a enseñar cómo se crea. Hay varias formas, tenemos por lo menos 4 maneras distintas de generar vectores. La primera de ellas es manual, la segunda es mediante secuencias, la tercera es mediante una fórmula y la cuarta es haciendo concatenación de un vector con otro o de varios vectores a la vez. Vamos a ver primero la primera, que es la de manual, la forma manual. Si queremos crear manualmente un vector, vamos a darle un nombre. Utilizamos el operador de asignación. A la derecha de la asignación abrimos corchete y ingresamos valores ahí. 5, por ejemplo, 7, 2, 6, por decir algo, y otro espacio, 9. Cerramos corchete y listo. Bien sencillo. Fíjense que los espacios en blanco que representan un salto de columna. Entonces, aquí un vector, ¿cuáles son los valores que son representativos del vector? Está primero el valor contenido o los valores que están contenidos a la vez dentro del vector. Y el otro valor que es importante tener en cuenta es el valor de la posición que ocupa cada dato contenido aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. ¿Qué sucede si yo escribo, por ejemplo, B paréntesis 2? ¿Qué me va a devolver esto? Me va a devolver el valor que está almacenado en la posición 2. Las posiciones se cuentan de izquierda a derecha y la menor posición se denota con el número 1. ¿Okay? ¿Qué sucede si utilizo el 0 como un índice de posición del vector? Fíjense lo que va a ocurrir. Me va a dar el siguiente mensaje de error. Error. Los índices tienen que ser enteros, comprendidos entre 1 o hasta el 2 a la 31 menos 1. ¿Okay? Esto es un número muy grande. Pero podemos sacar esa cuenta. 2 elevado a la 31 menos 1. Entonces, pues puedo escribir ANS menos 1. Entonces, los índices son números enteros que están comprendidos entre 1 y este número grandote, que es el máximo número entero que la computadora o el programa es capaz de representar. Más allá de eso no contempla el 0. Eso es una regla que es insalvable. Entonces sí, nosotros cuando vayamos a trabajar con vectores, eviten en lo posible tratar de asociar el 0 con una posición dentro del vector. ¿Okay? Los vectores, ¿okay? Sus posiciones son con números comprendidos entre 1 hasta el último número que es capaz de representar en memoria. ¿Okay? Entonces vamos a otro ejemplo. Supongamos que sucede si yo escribo B5, paréntesis, me muestra este número que está aquí, la posición. Entonces fíjense, tenemos entonces los valores per se que están dentro del vector y los valores de posición, que son los que me permiten a mí poder asociar un número con una posición dada, según el orden. El orden es de izquierda a derecha. ¿Okay? Bien, entonces eso es lo que es podemos manipular también estos vectores, manipularlos en el sentido de que si yo quiero cambiar los valores, bueno, lo hago. Por ejemplo, quiero cambiar el valor del número que está en la segunda posición de este vector. Supongamos que quiero reducirlo.
Entonces hago referencia a B2 y supongamos que quiero que B2 sea el mismo B2, ¿verdad? Menos 2 unidades. ¿Qué va a suceder? Que a B2, a la posición B2, voy a asignarle el valor que tiene actualmente allí menos 2 unidades. Fíjense que a 7 le reduce a 2, queda 5. ¿Ok? Fíjense que las posiciones de los vectores se pueden comportar como variables simples. ¿Ok? También. Entonces podemos aprovecharnos de esto para poder manipular datos a nuestra conveniencia en la solución de un determinado problema o en el modelaje de algún fenómeno físico o químico. ¿Okay? Bien, estos vectores tienen una propiedad interesante, que es que son dinámicos. Es decir, el tamaño del vector no es estático, no es que se queda fijo y es, oye, ya, yo puedo hacerlo cada vez más grande, añadiéndole más y más elementos. Supongamos, lo puedo agarrar y definir de 7. Fíjense que el vector tiene hasta 5 posiciones, pero voy a agregar un elemento en una posición séptima. Voy a crear una séptima posición dentro de ese vector. Simplemente, para yo poder crear nuevas posiciones, basta con simplemente asignar. O sea, generar la operación de asignación correspondiente. Y fíjense qué sucede. Un vector que antes tenía 5 posiciones, ahora tiene 7. En la séptima se almacena el valor. ¿Y qué sucede con la posición que está intermedia? Bueno, como no puede estar vacía, se le asigna de forma predeterminada el valor 0. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todos los valores, o sea, un vector tiene que contener todos valores del mismo tipo de variable. No puede haber variables de tipos distintos o inclusive no pueden haber vacíos. ¿Okay? Si hay una posición para salvar el problema del vacío, se le asigna valor 0 automáticamente. ¿Okay? Bien. Vamos a ver ahora la siguiente manera de nosotros poder crear vectores. La siguiente forma es trabajando con secuencias. Bueno, ya me queda menos de un minuto, me acabo de percatar de ello. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es, como estamos en Zoom, bueno, finalizo esta sesión, pero ya voy a abrir inmediatamente la siguiente parte. Así que por favor no se retiren, esperen pacientemente, en cuestión de segundos nos volvemos a ver. ¿Ok? Bueno, nos vemos ahorita, no se vayan.